Creo sencillamente que la mujer en estos momentos desplaza al hombre y tiene dominio, mando completo. Si a esto se añade que el sexo masculino está muy degenerado actualmente, entonces es la mujer la que tiene que regenerar al hombre. El estado de degeneración masculina es innegable, irrefutable, irrebatible. Toca a la mujer darle la mano al varón, levantarlo. Si el hombre ha perdido actualmente el poder, se debe sencillamente a su degeneración. La mujer tiene, pues, en estos momentos un deber ineludible. ¿Cuál es el de ayudar a regenerar al hombre y de luchar por la paz universal? Existen dos vástagos de toda seriedad. El uno viene de arriba, de Urano, y es masculino. El otro asciende y es femenino. En la unión de estos dos vástagos está la clave de todo poder. Observen ustedes el signo de la Santa Cruz. Dos palos cruzados. El uno es vertical y representa el principio masculino. El otro es horizontal y representa el sexo femenino. En el cruce de ambos se halla la clave de la redención. Para no escandalizar mucho, diré a ustedes la clave en latín: inicio membri virilis in vaginam feminam sine ejaculatium seminis. En todo caso, en la inserción del falo vertical dentro del écteis formal se encuentra la clave de todo poder. Desafortunadamente, tanto varones como mujeres, lo único que han hecho hasta la fecha actual es aprovechar el cruce de sus dos vástagos para la reproducción animal. Así como la mujer es capaz de poner un hijo sobre el tapete de la existencia, de decirle sea y es, así como la mujer es capaz de formar a un Napoleón dentro de su vientre, o a un Jesús de Nazaret, o a un Hermes Trismegisto, para luego decirle existe y existe, y este pasa a existir a la luz del sol. Así también la mujer puede ser capaz de una autocreación extraordinaria. Puede crearse a sí mismo, puede transformarse en algo distinto, diferente, con base misma en la cópula química o metafísica. Lo interesante sería que ella comprendiera el proceso de las energías universales. Incuestionablemente, cuando el varón y la mujer, Adán y Eva, se están amando, cuando se hallan unidos en la cópula química o metafísica, en momentos en que el falo vertical se cruza con el écteis formal, hay fuerzas prodigiosas, universales, cósmicas, que envuelven a la pareja con una luz muy brillante, luminosa, extraordinaria. Esas fuerzas prodigiosas que fueron capaces de crear el mundo, de hacerlo surgir dentro entre el caos, rodean a la pareja, la envuelven. En tales momentos, hombre y mujer unidos forman el andrógino perfecto, el Elohim, una criatura soberana. Obviamente, hombre y mujer unidos son un solo ser, que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, que puede hacer surgir una nueva criatura de el caos. Tales momentos, si se conociera la ciencia maravillosa del divino Logos, se realizarían prodigios. Tales momentos podemos retener esa fuerza extraordinaria para purificarnos, para transformarnos, para desarrollar en nosotros otras facultades del ser, para desenvolver en nosotros prodigios que ni remotamente sospechamos, para
convertirnos en verdaderos ángeles, seres inefables. La mujer tiene la llave de la ciencia, mas debe aprovecharla y abrir el arca donde está el tesoro de la sabiduría antigua. Desgraciadamente, tanto la mujer como el varón tienen las fuerzas divinales. Cuando cometen el error imperdonable de llegar ante eso que se denomina orgasmo o espasmo en alta fisiología, biología y patología orgánica. Si la mujer en esos instantes le enseñase al varón la necesidad de ser continente, si en vez de llegar hasta la consumación final tuviera el valor de refrenar el impulso animal para evitar lo que en fisiología orgánica o alta patología o biología se denomina orgasmo o espasmo, retendría esa fuerza mística del tercer logo, del Mahachohan, del Shiva indostán. Con tan sutiles fuerzas podría ella hacer de sí misma algo diferente. Se convertiría en triunfadora, pasaría a un nivel del ser extraordinario. No volvería jamás a tener miseria ni dolor. No habría para ella sufrimientos. Novísimas facultades aflorarían en todo su organismo. Sería completamente distinta. Una mujer así, transformada por sus propias energías creadoras, podría transformar al hombre y transformar el mundo. Porque la mujer tiene un poder único: formar a las criaturas dentro de su misma matriz, el mismo superhombre de un nicho. No puede salir de ninguna otra parte que del vientre de la mujer. Por eso es que sabias mujeres le dijeron a Jesús de Nazaret y le dijeron: bendito el vientre que te formó y los pechos que te alimentaron. Tiene en sus manos la llave del poder. Hasta la misma biología masculina puede ser controlada por la mujer. Y de hecho, la mujer controla las actividades biológicas del varón. Tiene ese poder, un poder extraordinario, formidable. Entonces ella lo único que tiene que hacer es retener esa prodigiosa energía creadora del tercer logo, no dejarla escapar, no permitir que se funda entre las corrientes universales. Por eso es que la mujer casada en la cópula química o metafísica debe asumir una actitud edificante y esencialmente dignificante. Desgraciadamente las gentes de la época moderna han perdido, dijéramos, el sentido del verdadero amor. Las mujeres modernas deben volver a la sapiencia antigua, empezar por educar al varón. El sexo es sagrado en un 100%. Ellas deben enseñarle al varón la veneración, el amor y el respeto al sexo. Repito, es posible eso, si la mujer evitara siempre llegar a la consumación del acto sexual. Si ella aprendiera desde un principio a evitar el espasmo o el orgasmo fisiológico o biológico, como se dice en medicina y en biología. Así se transformaría, así se purificaría, así originaría en ella sentidos novísimos de percepción ultrasensorial que le darían acceso a la dimensión desconocida. Así empezaría la mujer a adquirir una nueva inteligencia que le permitiría orientar a sus hijos sabiamente